En esta cita bíblica que escuchamos en el Evangelio se basan algunos no católicos, la mayoría, para decir que la Virgen María no es virgen, que tuvo más hijos. Calumnia, mentira del demonio, ¿verdad? Porque no están pues instruidos, hay que conocer la tradición de la Iglesia. En los 2000 años siempre se ha tenido a la Virgen como intacta, como inmaculada, sin pecado y sin haber perdido la virginidad. Y entonces, ¿por qué es virgen si tuvo un hijo? Es que ella no concibió por un hombre humano, no concibió por intervención de San José, concibió por obra del Espíritu Santo. Así lo decimos en el credo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que fecundó el vientre de la Virgen y por eso pudo ser madre, ¿sí? Y en el Evangelio ciertamente se menciona la palabra hermano, pero pues hay que conocer, ¿verdad? Hay que tener una cultura general mínima para darnos cuenta que en la cultura hebrea el término tío, primo, sobrino no existe. No existen esas palabras allá, ni el equivalente. Nuestro idioma castellano es muy amplio porque se ha enriquecido con el árabe, con el castellano, el latín, el griego, ahora hasta el inglés. Por eso es tan amplio y tenemos para cada cosa o asunto una palabra, pero allá los hebreos, su idioma es muy compacto. Los que conocen el inglés saben que también es un idioma más compacto. Se pueden decir muchas cosas con pocas palabras o con frases breves. Pues así entonces, yéndonos a la tradición de la Iglesia, si leemos a San Jerónimo, fíjense, San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín y griego. Pues él conoció de raíz realmente qué quería decir cada palabra, cada acento, cada coma, cada letra. Y San Jerónimo dice que el término hermano se extiende a todos los parientes, incluidos los cosobrinos, es decir, los primos, lo que nosotros llamamos primos hermanos, primos segundos, primos terceros. En el idioma hebreo son hermanos, ¿sí? Y entonces, ni modo que nos mintiera San Jerónimo, el máximo conocedor, y por eso tradujo la Biblia al latín, ¿sí? Otra razón para defender la virginidad de María es que cuando en la Biblia se habla de hermanos, se habla en el sentido espiritual, no se habla en el sentido biológico. Los lazos de sangre son pequeños en comparación a los lazos espirituales. Por eso fíjense que entre nosotros todos nos podemos decir hermanos, porque compartimos la misma humanidad, compartimos el mismo bautismo. Eso nos hace hermanos, no tanto que tengamos el mismo papá y la misma mamá, ¿sí? Entonces, sobre esto, San Agustín, nuestro patrono, da una reflexión muy bonita y fíjese, también es del siglo V, ¿verdad? San Jerónimo de inicios del siglo IV y San Agustín el siglo V. Dice San Agustín que la Virgen María es nuestra madre en el orden espiritual, que así como tenemos un solo Dios y Padre, tenemos una sola madre espiritual que es María. ¿Qué hace una madre? Engendra. Cuando Jesús dice, quien cumple la voluntad de mi Padre es mi madre, mi hermano y mi hermana, nosotros si engendramos a alguien para que conozca a Cristo, si engendramos a Cristo en su vida por la predicación, por hablarle de Dios, de la Biblia, por darle un buen ejemplo, estamos siendo padres. De ahí viene el término padrino, ¿verdad? Los padrinos de bautismo, de confirmación. El padrino es padre en la fe, padre en el sentido espiritual, ¿sí? Y entonces dice San Agustín, somos padres para los demás si los engendramos espiritualmente, o madres. Si ustedes checan, por eso al sacerdote se le dice padre en el sentido espiritual, ¿verdad?
Yo soy padre de ustedes no porque los haya engendrado, porque les estoy dando los sacramentos y la palabra de Dios. A las religiosas, a las monjitas también les solemos decir madres, pero en el sentido espiritual, ¿sí? Porque nos engendran para Dios por la predicación, la catequesis que nos dan. Y si tenemos un solo padre y una sola madre espiritual, somos hermanos. Pero hay una razón más, dice San Agustín, y la razón es que todos estamos llamados a alcanzar la herencia eterna, el cielo. Si no fueras hermano, no podrías heredar del mismo Padre, ¿sí? Como tenemos entonces el mismo Padre, Él nos ofrece la misma herencia a todos, y esa herencia es el cielo. Pues comportémonos entonces como buenos hermanos de Jesús, como padres espirituales de los demás. Demos enseñanza sobre Cristo, prediquemos la palabra de Dios, tratemos de ir alcanzando la santidad, que es la mayor herencia que Dios nos puede dar como Padre.